Mi hermana convenció a mis padres de echarme de la casa. 5 años después tocaron mi puerta para pedirme ayuda. Parte 1. Nunca imaginé que una sola mentira pudiera destruir una familia. Todo empezó el día que desaparecieron 100,000 pesos de la caja fuerte de mi padre. Era domingo. Toda la familia estaba reunida para celebrar el cumpleaños de mi mamá cuando mi padre entró al comedor con el rostro completamente pálido. ¿Quién abrió mi oficina? Todos nos quedamos en silencio. Mi hermana mayor, Valeria, fue la primera en hablar. ¿Qué pasó? Falta dinero. La celebración terminó en segundos. Mis padres comenzaron a revisar toda la casa mientras mi hermana caminaba detrás de ellos fingiendo estar tan preocupada como todos. Media hora después, mi padre nos reunió en la sala. Nadie sale de aquí hasta saber qué pasó. Yo tenía 23 años y acababa de terminar la universidad. Vivía con mis padres mientras buscaba un empleo estable. Valeria, en cambio, tenía 27. Siempre había sido la favorita de la familia. Si sacaba un 8, la felicitaban. Si yo sacaba un 9, me preguntaban por qué no era un 10. Aún así, nunca imaginé lo que estaba a punto de hacer. Papá, creo que sé quién tomó el dinero. Sentí un nudo en el estómago. Mi padre la miró sorprendido. ¿De qué hablas? Ella bajó la cabeza, como si le doliera decirlo. Hace unos días escuché a mi hermano diciendo que necesitaba mucho dinero. Pensé que solo estaba desahogándose, pero ahora ya no estoy tan segura. Todos voltearon hacia mí. ¿Qué? No quería decir nada, pero también vi que salió de la oficina ayer cuando ustedes no estaban. Era mentira. Ni siquiera había entrado a esa habitación en semanas. Eso nunca pasó. Mi madre cruzó los brazos. Entonces explícanos por qué estabas desesperado por dinero. Porque estaba buscando trabajo. Eso no significa que robé. Mi padre no respondió. Solo caminó hasta mi habitación. Empezó a revisar cajones, mochilas y cajas. Yo lo seguía repitiendo que no iba a encontrar nada. Y tenía razón. No encontró el dinero, pero sí encontró un sobre con 10,000 pesos. Mi corazón se detuvo. Nunca había visto ese sobre en mi vida. Valeria fingió sorprenderse. ¿Ven? Les dije que algo no estaba bien. Intenté explicar que ese dinero no era mío, que alguien lo había puesto ahí. Pero nadie me creyó. Mi padre me dio una bofetada tan fuerte que terminé en el suelo. Fue la primera vez que me golpeó. Y también la última vez que lo vi como un héroe. Fuera de mi casa, mi madre ni siquiera intentó defenderme. Solo dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Nos avergüenzas. Metí algo de ropa en una mochila. Esperé, aunque fuera por un segundo, que alguno de los dos dijera que se habían equivocado. No pasó. Cuando crucé la puerta, escuché cómo mi padre cambiaba la cerradura. Con una sola mochila, 200 pesos en la cartera y sin un lugar donde dormir. Mi propia familia acababa de dejarme en la calle. Dormí esa primera noche en una banca de un parque. No porque quisiera, porque no tenía otra opción. Llamé a 3 amigos. Uno no contestó. Otro me dijo que sus papás no lo dejarían recibirme. Y el tercero simplemente me bloqueó después de escuchar lo que había pasado. Supongo que la versión de mi familia ya había empezado a circular. Robó a sus propios padres. Esa historia viaja mucho más rápido que la verdad. Al día siguiente vendí mi reloj para poder pagar una habitación barata en una pensión. La dueña era una señora llamada Marta. No hacía preguntas. Solo me dijo, mientras pagues a tiempo, aquí tienes una cama. Esas palabras significaron más para mí que cualquier abrazo de mi familia. Pasaron 2 semanas. Encontré trabajo cargando cajas en una bodega. Era pesado. Ganaba poco. Pero era dinero honesto. Cada noche llegaba agotado. Y cada noche pensaba exactamente lo mismo. ¿Cómo pudieron creerle tan rápido? Lo peor no era haber perdido mi casa. Era haber entendido que nunca confiaron realmente en mí. Un mes después conseguí mi primer empleo como auxiliar administrativo en una pequeña empresa. No era el trabajo de mis sueños, pero tenía prestaciones y un sueldo fijo. Poco a poco empecé a salir adelante, hasta que un día recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era algo del trabajo. Era mi madre. Guardó silencio varios segundos. Bueno, no respondí, solo respiraba. Tu papá quiere saber si ya entendiste la lección. Sentí un vacío en el pecho. No me llamó para preguntar si estaba bien. No para disculparse, solo para asegurarse de que seguía castigado. No robé ese dinero. Del otro lado solo escuché un suspiro. Valeria dice que todavía no aceptas lo que hiciste. Colgué, no porque estuviera enojado, porque entendí que discutir era inútil. Para ellos, la historia ya estaba escrita. Los meses se convirtieron en años. Trabajé de día, estudié cursos por la noche. Aprendí contabilidad, finanzas y administración. Dormía poco, pero cada ascenso era una prueba de que podía construir una vida sin ellos. 3 años después ya era supervisor.
5 años después dirigía una sucursal completa. Alquilé un departamento. Compré mi primer automóvil usado. Y, por primera vez desde que me echaron de casa, sentí que podía respirar. Mientras tanto, nunca volví a hablar con mi familia. Ni ellos conmigo. Al menos, eso creía. Una tarde coincidí con un antiguo vecino en un supermercado. Después de saludarme con cierta incomodidad, soltó una frase que me dejó helado. Oye, me enteré de lo de tu hermana. ¿Qué pasó con Valeria? Me miró sorprendido. ¿No sabes? Negué con la cabeza. Hace un par de años dejó el trabajo de repente. Después empezó un negocio que nunca funcionó. Dicen que pidió muchos préstamos, y que tus papás hipotecaron la casa para ayudarla. Sentí una mezcla extraña. No alegría, no tristeza, solo indiferencia. Era la primera vez que escuchaba algo de ellos en años. Y no sentía absolutamente nada. Antes de despedirse, el vecino dijo algo más. La verdad, muchos empezaron a dudar de aquella historia del robo. Nunca encontraron el resto del dinero, ¿verdad? Me quedé inmóvil. Era cierto. Solo habían aparecido los 10,000 pesos que, casualmente, encontraron en mi cuarto. Los otros 90,000 nunca aparecieron. Y nadie volvió a mencionarlos. Esa noche pensé por primera vez en una posibilidad que nunca había considerado. ¿Y si Valeria no solo me había tendido una trampa? ¿Y si también se había quedado con todo el dinero? No tenía pruebas. Pero por primera vez, la historia empezaba a tener sentido. Sin embargo, ya era demasiado tarde. 5 años habían pasado. Yo había reconstruido mi vida. Y no pensaba volver a mirar atrás. O al menos, eso creía. Porque exactamente una semana después, alguien llamó a la puerta de mi departamento. Cuando abrí, vi a mis padres. Parecían 10 años más viejos. Mi madre estaba llorando. Mi padre, el mismo hombre que me había echado de su casa sin escucharme, evitaba mirarme a los ojos. Y la primera frase que dijo fue algo que jamás imaginé escuchar. Hijo, necesitamos tu ayuda. Me quedé inmóvil. Durante 5 años imaginé ese momento cientos de veces. Pensé que les cerraría la puerta en la cara, que les gritaría todo lo que me hicieron, que exigiría una disculpa, pero cuando finalmente los vi frente a mí, no sentí odio, solo un enorme vacío. ¿Qué necesitan?, pregunté con calma. Mis padres se miraron entre ellos, como si ninguno quisiera ser el primero en hablar. Al final, mi madre rompió el silencio. Es por tu hermana. Solté una risa amarga. Claro, no habían venido por mí. Habían venido por Valeria. Mi padre bajó la cabeza. ¿Podemos pasar? Después de unos segundos de duda, los dejé entrar. Se sentaron en la sala. Los tres permanecimos en silencio durante casi un minuto. Hasta que mi padre habló. Nos equivocamos. Fue la primera disculpa que escuché en 5 años. Pero llegó demasiado tarde. ¿Qué pasó? Mi madre comenzó a llorar. Valeria nos mintió. No respondí. Esperé. Hace unos meses empezaron a llegar cobradores a la casa. Nos enteramos de que había pedido préstamos usando nuestros nombres como aval. Luego descubrimos tarjetas de crédito, créditos personales y hasta documentos falsificados. La deuda era enorme. Habían hipotecado la casa para ayudarla. Y aún así, no alcanzó. ¿Dónde está ella?, pregunté. Mi padre respiró hondo. Desapareció. Sentí un escalofrío. ¿Cómo que desapareció? Se fue hace 3 meses. Dejó una nota diciendo que necesitaba empezar de nuevo. Nunca volvió. Guardé silencio. Entonces mi padre sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. Después de que desapareció, revisamos todas sus cosas. Dentro encontramos estados de cuenta antiguos, comprobantes, recibos, y una libreta. Me entregó la carpeta. La abrí. Había decenas de documentos. Hasta que encontré una hoja escrita con la letra de Valeria. Tomé el dinero de papá. Solo escondí 10,000 en el cuarto de mi hermano para que todos le echaran la culpa. Sabía que me creerían a mí. Me quedé congelado. Volví a leerla. 1 vez, 2 veces, 3. Las manos me temblaban. 5 años. 5 años cargando con una culpa que nunca fue mía. 5 años creyendo que jamás podría limpiar mi nombre. Y la confesión había estado guardada todo ese tiempo. Mi madre cayó de rodillas. Perdónanos. No supimos qué hacer. Tu padre no quería aceptarlo. Yo tampoco. Pensábamos que Valeria jamás sería capaz de algo así. La miré fijamente, pero sí pensaron que yo era capaz de robarles. No respondió, porque no había respuesta. Mi padre tenía los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar. Te fallé como padre. No supe escuchar. No investigué. Solo reaccioné. Recordé aquella bofetada. La puerta cerrándose. La cerradura cambiando. Las noches durmiendo en un parque. Los trabajos mal pagados. Las veces que pasé hambre. Todo porque ellos decidieron creer una mentira. Mi padre deslizó otro documento hacia mí. Era la escritura de la casa. Queremos ponerla a tu nombre.
Negué con la cabeza. No. Los dos levantaron la vista. No quiero su casa. Pero, la casa donde me echaron dejó de ser mi hogar hace mucho. El silencio volvió a llenar la habitación. Mi madre lloraba desconsoladamente. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer? Pensé durante unos segundos. Luego respondí con total sinceridad. No pueden devolverme esos 5 años. No pueden borrar lo que pasó. Pero sí pueden dejar de buscar la manera de comprar su tranquilidad. El perdón no funciona así. Mi padre asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Antes de irse, dejó la carpeta sobre la mesa. Aunque nunca nos perdones, queríamos que supieras la verdad. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me senté en el sofá durante varios minutos. No lloré, no grité, solo observé aquella confesión escrita por Valeria. Por fin tenía la prueba de mi inocencia. Y, sorprendentemente, ya no la necesitaba. Porque había pasado 5 años demostrando quién era con mis acciones, no con las palabras de alguien más. 2 meses después recibí una llamada de un número desconocido. Era un agente de policía. Habían localizado a Valeria en otra ciudad usando una identidad falsa. Fue detenida por fraude y falsificación de documentos. Entre las investigaciones también salió a la luz el robo de los 100,000 pesos de años atrás. La confesión que mis padres habían encontrado, junto con los movimientos bancarios de aquella época, fue suficiente para cerrar el caso. Mi nombre quedó completamente limpio. Mis padres intentaron acercarse varias veces después de eso. Acepté verlos de vez en cuando. No porque todo estuviera olvidado, sino porque entendí que el rencor también es una carga. Nunca volvimos a ser la familia de antes. Y probablemente nunca lo seremos. Pero aprendí algo que jamás olvidaré. La confianza tarda años en construirse. Y apenas unos minutos en destruirse. Si alguien va a acusarte de algo, que sea con pruebas. Porque una mentira dicha por la persona correcta puede destruir una vida. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz.